Buenos días, espero que hayan descansado bien, que el trajín del día anterior ya haya sido superado y que, bueno, continuemos con la misma energía con la que ayer terminamos el día. Sigo impresionado por la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo, que lo vimos ayer en la tarde. Bueno, ahora pongámonos también de acuerdo para escuchar a nuestro panel. Tenemos un panel toda la mañana, en realidad, de discusiones extraordinarias. Y los voy a dejar con el presidente de esta sesión, es el señor Juan José Garrido. Juan José es conductor del programa televisivo Rumbo Económico de Canal N, columnista principal del diario El Comercio, presidente ejecutivo del Instituto Acción, es un think tank peruano. Tiene estudios de economía y maestría en St. Edward's University, maestría ejecutiva en la Universidad de Quebec en Montreal y maestría y doctorado en la Escuela ESADE de Barcelona, España. Un aplauso para Juan José. Gracias, Gonzalo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy entusiasmado de estar con ustedes el día de hoy en la mañana. Esta es la sesión número 4, Perú, país desarrollado. Voy a presentar dentro de unos minutos a Carlos Geren y Fernando Villarán, que nos van a acompañar en esta sesión. Básicamente lo que vamos a tratar es de ver un poco cuáles son las oportunidades que nos brinda el mundo y de alguna manera tratar de estudiar a nivel del panel, conversar un poco y reflexionar cuáles serían las principales preocupaciones, las principales oportunidades que enfrente el Perú y que puede aprovechar en los próximos 10 a 20 años. Nos acompañan el día de hoy Carlos Geren. Él es socio de Apoyo Consultoría y gerente a cargo de la práctica de consultoría de negocios, profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, es graduado en Economía en la Universidad del Pacífico con estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Texas en Austin. Y nos acompaña también Fernando Villarán, él es presidente de SACE Consultores, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ingeniero industrial de la UNI y magíster en Economía de la Universidad Católica. Vamos a ver primero entonces, para iniciar la sesión, un video de motivación que va a durar aproximadamente 4 minutos. Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero, aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa.
jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. Pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes. Pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí. Está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. Bueno,
Como hemos visto en el video, hay muchas razones para ser pesimistas, pero tenemos muchísimas razones para ser optimistas. Y sobre esta última visión es que quiero compartir con ustedes algunas de esas razones por las cuales personalmente creo que nosotros debemos de enfrentar estos próximos 10, 20 y 30 años con una nueva visión, con una nueva forma de entender no solo al Perú, sino sobre todo al mundo. En una reciente encuesta hecha a nivel global por una empresa que se llama Globscan, se hizo una pregunta básica que era si las personas creían que estábamos pasando por el peor momento de nuestra historia como raza. Estamos hablando de más de 250, 300.000 años, si es que este era el peor momento que estábamos pasando como humanidad. 2 de cada 3 personas afirmaron que estábamos pasando por el peor momento de nuestra historia. Algo que es sorprendente si es que uno mira el desarrollo económico, sobre todo de los últimos, de nuevo, 2.000 a 3.000 años. Diversos estudios hechos por los economistas Brad DeLong, Nordhaus, Madison. Hay muchos economistas que llegan a números y cifras muy similares respecto al ingreso per cápita por habitante promedio a nivel mundial. Y lo que recurrentemente encontramos es que hasta el año 1870 los ingresos per cápita a nivel global eran de subsistencia. Cerca del 100% de la población vivía en lo que hoy día llamaríamos la línea de pobreza. En 1870 básicamente lo que encontramos como accidente helado, frozen accident, como dicen los americanos, es básicamente la segunda revolución industrial. Y a partir de ahí los ingresos se comienzan a multiplicar a una velocidad que se mantiene cada vez más dinámica el día de hoy. Hasta 1870 el ser humano promedio vivía con menos de $400 per cápita al año. La línea de pobreza hoy día, tomando la línea de referencia de pobreza extrema del Banco Mundial de $1.25, estamos hablando poco más de $420. Eso es lo que ha generado que la pobreza se reduzca en los últimos, sobre todo, 180 años, de niveles de por encima del 80% a menos del 5% el día de hoy, habiendo logrado ya por adelantado los objetivos del milenio. En otras palabras, estamos entrando en una etapa en la cual el ser humano va a comenzar a descubrir una nueva estructura social, y esto tiene que ver básicamente con el desarrollo capitalista del siglo XX. Y esto se amarra a una teoría muy interesante desarrollada por el Charter Bank sobre los superciclos. Básicamente, si nosotros miramos la historia de los últimos 250 años, la economía global ha pasado por 3 grandes superciclos, estamos pasando por el tercero. Un superciclo es una época de crecimiento económico sostenido promedio global, muy por encima del anterior ciclo. Y en el primer superciclo lo que básicamente ocurrió fue el nacimiento de la economía norteamericana, que sigue siendo hasta el día de hoy la principal economía del mundo. En el segundo superciclo, post Segunda Guerra Mundial, nacen las economías del sudeste asiático, lideradas por Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Y en este superciclo lo que están es comenzando a desarrollarse de manera muy dinámica lo que llamamos las economías emergentes, básicamente los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y los MIS, ¿no? México, Turquía, India. Y esto lo que está generando es que el PBI global, PBI del mundo, comienza a crecer a una velocidad nunca antes vista. En el año 2000 el PBI global era cercano a los 30 trillones de dólares. El día de hoy es cercano a los 70, pero para el 2030 va a ser cerca de 180 trillones a valores presentes y para el 2050 va a ser cercano a los 370 trillones de dólares a valores presentes. En otras palabras, cada vez se está generando una dinámica económica que está permitiendo lo que ya hemos de alguna manera comenzado a observar, que es una de las razones por las cuales soy optimista y que lo vamos a ver en una filmina más adelante, que es el traspaso de las clases emergentes a la clase media. Y eso es algo que no solo está ocurriendo en Perú,
y hay por lo menos 3 estudios que lo han identificado pristinamente, el Banco Mundial, el BID y Arellano, sino es algo que está ocurriendo a nivel global. ¿Cuáles son las razones por las cuales vamos a poder lograr esos tamaños de economía? Después de hacer muchas investigaciones, yo me quedo con, al final de cuentas, 2 conceptos que están asociados uno al otro. Uno tiene que ver con la ley de Moore. La ley de Moore es esta famosa ahora ley que se generó en la industria tecnológica allá a fines del año 68, en la que se iba a duplicar la capacidad de procesamiento de la información cada 18 meses. Casi 40 años después, la velocidad de procesamiento de información se está duplicando cada 14 meses y eso se ha mantenido, se ha sostenido. El tema es que no solo se está duplicando la capacidad de procesamiento de información, se está duplicando la capacidad de almacenamiento de información, se está duplicando los píxeles, se está duplicando la capacidad a través de la cual nosotros transferimos de manera inalámbrica la información. Eso sumado a un concepto que es el del tablero de ajedrez. No sé si ustedes conocen la historia del ajedrez. El ajedrez básicamente se desarrolló, así dicen por lo menos, en la zona de Arabia, y la persona que lo desarrolló dice o cuenta una historia, la lleva al jeque, lo presenta, le explica el juego y el jeque maravillado le dice, bueno, te compro el juego, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, mira, quiero que me des un grano de arroz en el primer cuadrante y me vayas duplicando el número de granos de arroz por cuadrante. Para cuando llegaban al cuadrante 64 se hubieran necesitado las 3 grandes pirámides de Egipto de arroz. Lo que le pareció un chiste al que lo había pedido le terminó cortando la cabeza, dice la historia. Lo importante para nosotros acá es que eso es lo que está ocurriendo con la ley de Moore. Al duplicarse en cada cuadrante la ley, nosotros comenzamos a pasar de números que podemos reconocer de alguna manera, porque tenemos la capacidad de entenderlo, nosotros entendemos lo que está en las decenas, en las centenas, en los millares, incluso en los millones. Pero cuando llegamos al cuadrante, a partir de la segunda mitad del cuadrado, al cuadrante 33, 34, 35, los números comienzan a salir fuera de lo que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a entender. Cuando empezamos a hablar de billones, con las justas podemos encontrar un par de cosas en el mundo que tiene billones, algunas economías, la población mundial somos 7 billones, la economía mundial son 60 trillones, pero conforme vamos avanzando a los cuadrantes 44, 45, comenzamos a ver números que salen absolutamente fuera de nuestra capacidad de entendimiento. Según los estudios de 2 economistas del MIT, la capacidad tecnológica ya está en el segundo cuadrante el día de hoy, lo que significa que las computadoras que hace un año se funcionaban para poder llevar adelante ejercicios de software y algunos elementos computacionales cada vez van a quedar más obsoletos y cada vez más rápidos. Y eso lo que va a hacer es básicamente que la velocidad de innovación se multiplique exponencialmente. Pasamos del fuego al uso del hierro en varios miles de años y ahora vamos a poder pasar de, por ejemplo, teletransportar un protón, que es algo que ya hemos podido hacer, a teletransportar un objeto o tal vez incluso algún ser vivo en tal vez unas cuantas décadas, ¿correcto? Hemos podido pasar en los últimos 10 años la mortalidad de la leucemia, por ejemplo, de cerca del 60% a menos del 10%. Entonces, ese tipo de cambios, ¿qué cosa es lo que va a generar en nosotros? Para empezar, va a alargar increíblemente nuestra expectativa de vida. Las hijas de mis hijas van a tener probablemente una expectativa de vida de entre 120 y 140 años. Nosotros el día de hoy ya tenemos una expectativa de vida de 80 años. En 1870 la expectativa de vida era de 26 años. Eso, a su vez, se suma con lo que está ocurriendo con la clase media. Según diversos estudios, para el año 2022, por primera vez en la historia, la clase media va a ser más grande que lo que podríamos llamar la clase de los pobres o no contemplados en la clase media. Personas que ya no solo van a tener acceso a bienes y servicios, sino van a exigir cada vez mayor calidad en esos bienes y servicios. Y eso para un país como nosotros lo que significa es mucha mayor demanda de cobre,
mayor demanda de servicios profesionales, mayor demanda de alimentos, mayor demanda de calidad, por ejemplo, del oxígeno, si pudiéramos hacer los famosos bonos de carbono. Entonces, todo esto nos lleva a una serie de oportunidades y yo quisiera aquí ya dejar al panel trabajando básicamente lo que consideramos, entre otras, las grandes preocupaciones. La primera es la precariedad institucional, ¿no? Como sabemos, el Perú tiene una calidad institucional extremadamente baja, que dudo mucho tenga que ver con un tema de ingresos. Malawi, siendo el país más pobre del mundo, tiene mejor calidad institucional que nosotros. En otro espacio tenemos también un deficiente capital físico y humano. Según el último reporte del Foro Económico Mundial, aparecemos en el puesto 138 de 148 economías en cuanto a calidad educativa, por debajo de Sierra Leona, por debajo de Burkina Faso, por debajo de países que están en guerra civil. Y tenemos también un atraso en infraestructura muy fuerte. Solo con Chile tenemos por encima de 120.000 millones de dólares de brecha de infraestructura. Y una preocupación final es la ausencia de consenso. Para que nosotros como país podamos solucionar estos problemas necesitamos que exista un consenso básico sobre qué somos como país, un diagnóstico de país consensuado y una hoja de ruta. Y de nuestra clase política, por lo que podemos ver todavía el día de hoy, pues diera la impresión que no podemos esperar mucho. Dejo entonces estas tres preocupaciones y damos paz entonces a Carlos para que nos acompañe en la primera exposición. Gracias. Buenos días. A mí es un gusto estar acá con ustedes. Y en realidad, IPAE nos invitó para hablar de este tema de Perú, país desarrollado, como pregunta. Y a mí me pidió que hablara del tema económico. Y en el tema económico yo creo que lo que vale la pena hacer en primer lugar es recordar un poco lo que ha ocurrido los últimos años. Y si uno mira solo los últimos 20 años, la economía peruana se multiplicó por 4. Nosotros éramos una economía de unos 50.000 millones de dólares, pasamos a ser una economía de 200.000 millones de dólares. Los últimos 8 años, el Perú ha sido la economía que más ha crecido probablemente en América Latina, o al menos entre las economías medianas y grandes. La clase media, que Juan José nos hablaba en su presentación, en realidad ha explosionado, ha crecido en Lima de 44,57% en los últimos 10 años, son 10 puntos más en el resto del Perú. Lima ha crecido más rápido. La pobreza, en el año 2004 el porcentaje de peruanos pobres era 60%, hoy día estamos en cerca de 25-26%. Y el ingreso familiar en realidad se ha incrementado en cerca de otro 60% en los últimos 10 años. Y estos han sido los mejores años de la historia del Perú, en términos económicos. Nunca en la historia republicana del Perú el país ha crecido como creció en ese periodo, y nunca en la historia republicana del Perú el Perú fue un baluarte de la economía. En el año 2008, todos ustedes se acuerdan, hubo una fuerte crisis económica, se derrumban los mercados de capitales en octubre, si no me equivoco, y el mundo entra en la peor recesión desde la crisis del 29. ¿Y qué pasa con el Perú el año 2009? El Perú crece el año 2009. En el año 2009 solo 5 o 6 economías en el mundo crecieron y una de esas fue el Perú. Solo 2 en América Latina, hasta donde me acuerdo, lo hicieron y el Perú fue una de ellas. Esa es la historia de la economía del Perú en esta pregunta de Perú, país desarrollado. Nosotros vivíamos con PBI per cápita de 2.000 y pico, hoy día estamos en 6.500. Bill Gates nos usó de ejemplo hace unos meses cuando le dijeron, ¿y usted a qué países ayuda? Y dijo, mira, hay países que ya no hay que ayudar, como el Perú. Ya el Perú tiene plata para pagarse sus cuentas solo, que los peruanos saquen su billetera y giren los cheques. Y eso es cierto. Cuando uno mira los números, eso es lo que uno encuentra. Entonces yo
Ustedes saben que si no, IPAE no me vuelve a invitar, entonces me dijeron si Perú iba a ser un país desarrollado o no, entonces hay que tratar de contestar la pregunta. Y para contestar la pregunta hay que mirar hacia el futuro. Pasión de los economistas, que con regularidad no la aciertan, pero que se lanzan con gran entusiasmo a hablar del futuro. El futuro es un lugar muy peligroso, porque sabemos poco de él. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es imaginar por qué el Perú sí va a ser un país desarrollado. Y para volver esto un poco más interactivo, a propósito de los tiempos, luego les voy a preguntar si están de acuerdo o no. Y solo hay dos opciones, por si acaso. Y no es you like, es levanto la mano, porque no hay otra opción, así como Asamblea Popular Antigua, y es ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? La opción no sabe, no opina, no es una opción. Si alguien no sabe, igual opine, porque no hay nota. Entonces levanta la mano nomás. ¿Ya? Yo creo que hay que ser optimistas. Y les voy a dar razones para ser optimistas sobre el Perú. En primer lugar, porque el Perú tiene una base de recursos relevante. No es Arabia Saudita, no es Venezuela, pero tiene una base de recursos relevante. Por ejemplo, el Perú hace 30 años no era un productor de espárrago. Hoy es el mayor exportador del mundo de espárrago. Es el mayor exportador del mundo de café orgánico. Es el segundo mayor exportador del mundo de cacao orgánico. Es el quinto mayor productor del mundo de palta. Hace 20 años solo había palta para comer en el Perú. Hoy día somos un productor relevante. El fundo más grande de palta del mundo queda a las afueras de Trujillo. En el tema de minerales, la minería que además no siempre se gana los mejores titulares, el Perú es el productor más grande de plata del mundo, es el tercer productor más importante de cobre del mundo, va a ser el segundo, es el tercero de estaño, es el sexto de oro, productor muy relevante de plomo, tungsteno, mercurio, etc. Hay una base de recursos importantes. Perú es el mayor productor de harina y pescado del mundo, uno de los mayores productores, y debería serlo en el futuro, de pescado en otras formas. Ustedes son un ejemplo del gran momento que se viene. Ustedes saben que en esas economías y en estos saltos, superciclos, uno de los temas que ocurre es que entran muchos jóvenes en una economía, y eso se le llama el bono demográfico. El bono demográfico, hay un montón de maneras elegantes de explicarlo, pero es cuando el número de jóvenes con relación al número de viejos que tiene que mantener es el más alto. Es decir, las economías se comienzan a frenar cuando los jóvenes tienen que mantener a un grupo de adultos mayores, esa era la palabra correcta, muy alto, o sea, Japón. Entonces, sencillamente hay que producir el doble, pues produjo para mí y para alguien más. Los próximos 20 años, el Perú va a estar en su pico en la relación grupo joven que produce y no tiene que mantener adultos mayores. No solo eso, sino que además, como ustedes han tomado una opción de vida distinta a las generaciones anteriores, han decidido casarse después o juntarse en el camino, regresar a costumbres incaicas de Servinacuis, todo ese tipo de cosas porque todos son ciclos, lo veíamos en la gráfica, todos son ciclos. Se juntan, no quieren tener hijos, dicen que los hijos vengan luego, las chicas dicen, las cuarentonas dicen que son los nuevos 30, y se inventan todas estas cosas, tienen los hijos, pero lo importante es que ahí va a haber más generación de recursos, porque esta pareja joven que está junta, que los dos trabajan, ella no se quiere quedar en la casa, quiere salir a trabajar. Ustedes saben además que ya 1 de cada 3 hogares, la mujer gana más que el hombre. Es un dato no menor, ¿eh? Porque yo siempre digo, si mandaban cuando no ganaban más, imagínense cómo van a mandar cuando ganen más. Entonces, lamento su situación y espero que la afronten con entereza. No solo eso, hace 15 años, si yo comparo el Perú de hoy con el Perú de hace 15 años, hoy día hay 80% más de universitarios. Una mano de obra más calificada, más importante, hay un crecimiento descentralizado. Ya no solo se habla del Perú. Ustedes saben que en el año 95 habían más agencias de banco en San Isidro que en todo Lima Norte junto.
En el año 95, los distritos que estaban entre la avenida Javier Prado y la avenida Benavides, el Mar y el Cerro, tenían mayor capacidad de consumo que todas las ciudades de Chimbote a Tumbes juntas. Y hoy día eso ya no es cierto. Lo otro es que tenemos un Estado, es una cosa que nadie de mi generación hubiera afirmado. Nosotros tenemos hoy día un Estado con plata. Nunca pasó eso. O sea, ser presidente del Perú era ser alguien razonablemente misio. Nunca había dinero. Hoy día el Perú no solo tiene dinero, con Fernando conversábamos, él le tocó ser ministro justo antes de estos tiempos dorados, y el presupuesto del Estado es el triple que hace 10 años. Él me dijo que es 3.5 veces. El Perú es una de las economías menos endeudadas del mundo, algo que los que vivimos en la época de los 80, cuando no pagamos la deuda, no podemos creer. Emprendimiento, el Perú es un país de emprendedores. Todos los días vemos cosas nuevas, nuevos emprendimientos, nuevos negocios más respaldados por una industria que es esta industria microfinanciera. Todos estos bancos que prestan pequeños montos. Ustedes saben que por 5 años consecutivos el Perú ha sido declarado por The Economist, esta revista inglesa, el mejor lugar de microfinanzas del mundo, el más avanzado. Cuando la gente quiere aprender de microfinanzas, viene al Perú. Es un país abierto al mundo. Nuestro arancel promedio hoy día es 2%, tenemos tratados de libre comercio con todo el mundo, ustedes van a hacer negocios con todo el mundo. Y no solo eso, sino que además hemos tenido la suerte de tener uno de los mejores asientos en el Mapamundi. Si ustedes, las 2 economías que van a ser estrellas de los próximos 30, 40 años son China y Brasil. Y ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es lo único que separa a China de Brasil, además del idioma? Y el Océano Pacífico. Solo una cosa. Pongan su Mapamundi. El Perú. Es lo único que hay entre China y Brasil. Cuando China y Brasil decidan juntarse, hacer negocios, interactuar, van a pasar por esta tierra del indómito Inca. Porque no hay otro camino, o sea, porque no se van a dar toda la vuelta. Y nosotros vamos a tener que beneficiarnos de eso. Solo para acabar, Bloomberg dice que el Perú es una de las 4 economías más interesantes para invertir de todas las economías emergentes. Entonces a mí me vinieron a preguntar si el Perú iba a ser un país desarrollado. Y esta es la historia que uno puede contar sobre el futuro del Perú. Entonces este es el momento de la pregunta. ¿Les parece razonable lo que yo digo? Si dicen sí, levantan la mano. Luego les voy a preguntar si les parece irrazonable y me voy a fijar en alguno de ustedes para ver si levantaron la mano, ¿no? ¿Es razonable o no es razonable? Veo que es un grupo optimista. Ok. ¿Quién cree que es irrazonable? Bueno, hay un montón de no sabe, no opina que voy a mirar luego. Pero es un grupo, es razonable. Yo no entiendo cómo han llegado a esa conclusión. Porque en realidad, ustedes saben que hace algunas semanas, Financial Times, uno de los mejores periódicos del mundo inglés, publica una caricatura. Un dragón que tiene una mochila, la mochila es América Latina. Y dice, América Latina, la mochila de China. La única razón por la que estos países crecen es porque China los impulsa. Y yo no creo que hay que ser muy positivo, a diferencia de ustedes. Pues miren, vamos a ver los números de nuevo. El Perú estuvo creciendo por inversión. Y este crecimiento que hemos visto es porque hubo una enorme inversión en el Perú. Hasta el año 2010, los años previos, el Perú creció la inversión crecía casi por encima de 20% al año. Todos los que han estudiado economía saben que ese es el motor del desarrollo. Es el generador de empleos, creador del círculo virtuoso de la economía. Los últimos 3 años, la inversión crecía casi al 15%. Este año la inversión está creciendo al 4%. El próximo año va a crecer al 3%. No están invirtiendo. No solo eso, sino que cuando yo miro el tema de educación, salí en el video, hay esta prueba que se llama PISA. Lo que pasa es que como ustedes son las estrellas de la universidad no lo ven. Pero la mayor cantidad de niños del Perú no entiende lo que lee y no fue capaz de resolver un problema de matemática medianamente complejo. No solo eso, el Ministerio de Educación dice
que el 13% de los chicos que entran a la universidad, se habrán dado cuenta lo viejo que estoy que les digo chicos, no estaban preparados para eso. Solo 13% estaba preparado, 87% no estaba preparado para ir a la universidad. ¿El Perú es un buen lugar para hacer negocios? Es carísimo. Miren el costo logístico. Cada vez se incrementa más. Mover bienes en el Perú cuesta más traer algo de Pucallpa a Lima que de Lima a China. El tráfico, todos ustedes ya lo vieron y está absolutamente colapsado. Y pierdan toda esperanza, esto no se arregla. 120.000 autos nuevos en Lima cada año por los próximos años. Por lo tanto, solo va a ser peor. El Estado es un Estado ausente. ¿Dónde está el Estado? ¿A quién sirve ese Estado cuando hay problemas? Solo un ejemplo. En el Perú, el gasto del Estado sobre el total de la economía es como 14%. En Chile es 23%. En Estados Unidos es 40%. Acá no hay Estado. Y ese no Estado hace que, había una foto de Machu Picchu en el video, ustedes saben que hay 9 baños clandestinos en Machu Picchu. Nuestra maravilla, no éramos capaces de administrarla. 30.000 hectáreas perdidas en la selva de minería informal y nadie puede frenarlos. ¿Saben cuántos pozos de petróleo se van a explorar en el Perú, se van a explotar nuevos en el Perú este año? 1. ¿Saben cuántos pozos de petróleo nuevos se van a explotar en Estados Unidos, un país desarrollado que protege el medio ambiente, etcétera, etcétera? Más de 42.000. En el Perú, si uno quiere hablar con un partido político, tiene que ir a buscarlo, porque en cada región hay un partido político distinto que es presidente. O sea, si uno va por Apurímac, es Viva Apurímac, va por Cusco si se puede, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un solo partido. Los partidos no tienen alcance nacional, uno no tiene interlocutores válidos. La policía, la gente cree que no cumple su labor, igual que el Poder Judicial. Y para acabar, el Perú es el país de gente más desconfiada de América Latina. Las encuestas lo dicen. 50% de los peruanos no confían en general en el ser humano. O sea, ¿cómo vamos a hacer negocios con gente que no confía la una en la otra? ¿A quién le parece irrazonable lo que yo he dicho? Y ahora sí estoy preocupado. Porque les pareció razonable ser tan optimista y les pareció irrazonable, no les pareció irrazonable ser tan pesimista. Y lo que yo creo es que esa es la pregunta que tenemos enfrente y ese es el destino del Perú. Esto es como si fuera un juego o un cuento o una mesa de juego donde nos ponen 2 caminos delante y esos 2 caminos son ciertos. Tenían que ser razonables en el primero y irrazonables en el segundo. Porque las 2 opciones pueden ocurrir. Los 2 reflejan al Perú de hoy y al Perú de lo que puede ser. La pregunta es cuál de los 2 va a ocurrir. ¿Va a ganar ese Perú que tiene todos estos recursos, emprendimientos, entusiasmo, jóvenes, etcétera? ¿O va a ganar el Perú desinstitucionalizado, incapaz de avanzar, que lo único que ha vivido es un boom de materias primas que cada 50 años lo vive? El guano, el caucho, post Segunda Guerra Mundial ya nos tocaba, pues. Y ahí yo creo que ya no me van a volver a invitar porque a mí me pidieron responder la pregunta si el Perú se iba a desarrollar. Y yo la respuesta no la sé. Entonces, claro, eso no se los dije cuando me invitaron. Pues si uno le invitan y dice, no, vas a responder la pregunta del país se desarrolla, no sé, no te invitan. La respuesta, la verdad es que no la sé. Pero creo, y en la discusión lo veremos, y ya para acabar, que el factor más relevante no es la economía. El factor más relevante es si va a haber miles de liderazgos, no un liderazgo político mesiánico, sino miles de liderazgos que permitan que el primer camino se imponga al segundo. Muchas gracias. Fernando, nos acompañas.
días a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente. Ya son varias veces que vengo a este CADE universitario y la verdad que me llena de entusiasmo y alegría poder conversar así, tan directamente, con todos ustedes que vienen de todos los rincones del Perú. Y por eso agradezco IPAE y encantado de estar con un panel también de lujo. Bueno, yo he traído un PowerPoint y agradezco además porque esta sesión es muy provocadora. La pregunta es recontra provocadora. Le ha permitido también a Carlos y Juan José trabajar. Y yo voy un poco a moverme un poco en ese escenario, ¿no?, de las preguntas. A ver, ¿dónde está mi aparatito? Aquí está. Ya. Si nosotros nos hacemos las preguntas como las que están ahí, ¿estamos mejor que antes? ¿O hemos disminuido la pobreza? ¿O estamos ahora bien? Todas las respuestas son sí, sí, sí. Un sí grande. Y eso ha dado lugar a un optimismo, digamos, yo creo razonable. Nunca hemos estado mejor, lo dijo Carlos, lo suscribo 100%. Ahí están las cifras. Ustedes pueden ir al BCR, sacar las cifras desde el año 1922, se llevan cifras del crecimiento del Perú, y nunca ha habido un periodo de 10 años, 12, hasta 13 años tan importante como el de ahora. Entonces, la respuesta es claramente sí. Si nos miramos hacia el pasado, tenemos que estar contentos. Estamos mucho mejor que antes. Sin embargo, si tenemos una mirada un poco más de largo plazo y sobre todo nos comparamos con otros países, ya el optimismo ya no es tan grande, digamos, ¿no? O sea, países como Corea y Chile eran incluso menos desarrollados que el Perú. Y ahora, bueno, Corea está en el primer mundo y Chile está muy cerca de ser el primer mundo y nosotros todavía estamos ahí avanzando. Entonces, en realidad, esto, digamos, tiene que morigerar un poquito el optimismo. Pero digamos, yo voy a poner dos preguntas también relacionadas con la original de este panel, y es, ¿somos actualmente un país desarrollado? Mi respuesta es no, así directo, no grande. ¿Estamos encaminados o vamos necesariamente a ser un país desarrollado? También mi respuesta es no, es un no grande. O sea, y yo quiero sustentar esto, por supuesto, porque, digamos, ¿por qué es esto? ¿Por qué sustento? Yo tengo 4 argumentos, los voy a pasar más o menos rápido. Uno es el tema de la sostenibilidad. O sea, esto es un concepto que cada vez adquiere más fuerza en el mundo, a nivel de las universidades, a nivel de la discusión pública, digamos, y política. Segundo, el segundo argumento es la teoría de los 3 países, no es mío, sino es de Francisco Durán, es un profesor de la Universidad de Texas, que es peruano y que escribe sobre el Perú. Tercer argumento, cuáles son los principales problemas del país. Y el último es un poco más económico, los motores del crecimiento. ¿Okay? Entonces vamos pasando. La teoría de la sostenibilidad es, digamos, la capacidad de un país de poder generar una dinámica que se puede repetir, que es sostenible, ¿no es cierto? Y normalmente nosotros nos referimos, cuando hablamos de sostenibilidad, a la economía, ¿no? Y efectivamente yo creo que el Perú, de ser un país inviable, digamos, en los 80, pasó a ser un país viable y sostenible en lo económico. Buen manejo macroeconómico, hay un flujo de capitales, hay mayor producción, etcétera, etcétera. Pero aún en ese campo, efectivamente, tenemos sostenibilidad en el corto plazo. En el largo plazo no estamos tan seguros, que voy a regresar sobre eso. Pero la sostenibilidad no queda ahí, tiene otras dimensiones, ¿no? Que es la sostenibilidad social. Estamos llenos de conflictos. Respuesta, no, hasta ahorita no somos sostenibles socialmente. Por ahí hay un mega conflicto y nos paraliza la economía. La sostenibilidad ambiental, ni qué decir, porque ahí todo el mundo es insostenible. O sea, el mundo con el calentamiento global no es sostenible. Ahí no somos ni siquiera originales. Y finalmente la institucional, que han hablado también Carlos y Juan José sobre este tema. Entonces, en realidad, en este tema no estamos muy bien. La teoría de los 3 países, que como dije es de Durán, él habla de una economía formal,
de una economía informal y de una economía delictiva. Él viene trabajando esto hace años, es un documento, se llama El Perú Fracturado, lo pueden conseguir en sus universidades y vale la pena leerlo. O sea, siempre hemos estado hablando entre formalidad e informalidad. Yo mismo he trabajado ese tema hace algún tiempo, pero él ha introducido un tercer factor, un tercer país, una tercera economía, que es la delictiva. Y me parece interesante. Ahora, más interesantes son las cifras. O sea, la economía formal está entre el 20 y el 40. O sea, los más optimistas dicen 40, nadie dice más de 40. Y algunos más realistas 20. O sea que lo más importante del Perú es o informal, que puede llegar hasta el 70%, o delictivo, o una mezcla de las dos. Entonces, ahí el panorama también es complicado. Tercero, los principales problemas del país, que yo les llamo los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Y que no hay que ser demasiado imaginativo, y a ustedes se pueden ver, ahí están, ¿no? Informalidad, narcotráfico, corrupción y delincuencia. O sea, los tres los vivimos y desgraciadamente, al mismo tiempo que el Perú formal ha ido creciendo y hemos tenido todas estas muy buenas cifras macroeconómicas, pregúntense, ¿ha crecido la informalidad? Bueno, parece que sí. El narcotráfico también, la corrupción ni qué decir, ahí yo creo que ha competido con esto, y la delincuencia ni qué decir con la inseguridad ciudadana. Entonces, en realidad son problemas graves que el crecimiento económico por sí mismo no los está resolviendo. Finalmente, el argumento un poco más económico, los 4 motores del crecimiento. Normalmente se habla de que el motor principal es la inversión, y eso es parcialmente cierto. Esto es un poco una desviación, un sesgo de los macroeconomistas. En realidad hay otros 3 motores muy importantes. La innovación, que también se habló ayer, y ahora también Juan José ha hablado de ella, y yo creo que es el principal motor. Ustedes ya que los que no han venido otras veces, pero cuando yo he venido acá siempre digo que soy chumpeteriano, y tiene razón. Ese es el motor principal, pero hay otros motores, el conocimiento. Si no tienes conocimiento, no puedes aplicar las tecnologías, no puedes desarrollar la innovación, o desarrollas poco, o innovaciones de sobrevivencia que no tienen mucho efecto económico. El conocimiento es otro motor. El emprendedorismo, entrepreneurship en inglés, también es otro motor. Y finalmente la inversión, que por supuesto es necesaria y bienvenida. Estamos últimos en innovación y educación, o cerca de últimos. O sea, 2 de los motores más importantes están casi paralizados. Un avión con 2 motores parados no despega, ¿no es cierto? Y si está en el aire, está con problemas para llegar al aeropuerto. Los otros 2 no estamos tan mal, somos emprendedores. Hay una página web, porque los que les guste este tema pueden mirarla, en el Global Entrepreneurship Monitor, GEM se llama. Y ahí está, no se lee nada porque está muy chiquito, pero es el cuadro de la izquierda. Y en inversiones, mal que bien, nos defendemos, aunque Carlos nos ha dicho que el panorama en estos años no está tan bueno, digamos, ¿no? Entonces, a nivel de los motores hay problemas. A ver, entonces, voy a hacer otra pregunta también relacionada, que voy a leerla para que no haya dudas, digamos, ¿no? ¿Tiene el Perú posibilidades de ser un país desarrollado? Y yo ahí sí digo un sonoro sí. Sí, tiene posibilidades. Tiene esa oportunidad. Y eso es lo que quiero desarrollar, digamos, ¿no? Las razones que voy a dar no son tan convencionales, pero bueno, ese es mi aporte al debate, ¿no? ¿Quiénes han crecido o quiénes son los responsables del crecimiento de los últimos años? Se nos viene repitiendo la inversión, la gran inversión, la inversión en minería, en recursos naturales. Es verdad, ha jugado su papel. Los macroeconomistas tienen un sesgo porque ellos invierten, se mide rápidamente esa inversión, aumenta la producción, aumentan las exportaciones, aumentan las divisas, aumentan los impuestos. O sea, siempre un ministro de Economía está feliz con ese tipo de inversiones porque se reflejan inmediatamente en las cifras macroeconómicas. Pero no es tan cierto, no es el único sector que ha crecido. Y yo quiero presentarles 4, digamos, ¿no? O sea, hay crecimiento también desde abajo. Y los 4 que quiero presentar son Gamarra, que comenzó en los 70s, microfinanza, que fue mencionado también por Carlos,
La gastronomía, bueno, que eso casi no hay que decirlo, y la región San Martín, para que vean que de las regiones seguramente habrá algunos de acá. En Gamarra ahora hay 20.300 establecimientos. Hace 15 años habían 10.000. O sea, ha crecido Gamarra. A pesar de la importación china, a pesar de las protestas y qué sé yo, ahí se defiende, porque es una economía competitiva. Compiten entre ellos, los precios son bajos y a pesar de que los chinos quieren entrar, hay precios bajos y están mejorando la calidad. Microfinanzas. El Perú es el país con el mejor sistema de microfinanzas en el mundo. Significan 60 instituciones de microfinanzas en todo el país con miles de agencias, están creciendo. 3 millones de clientes, y me quedo corto, eso quizá llega a estar cerca a 4. O sea, es una cantidad muy grande, que son estos sectores, digamos, que están creciendo. Mi banco tiene el eslogan, lo que mueve en el país. Gastronomía, ni qué decir, es muy importante en la economía, porque es una cadena productiva y la verdad, Mistura tiene mucho mérito, Gastón y toda esa directiva de Apega, porque ellos no solamente se ven como grandes cocineros y ven solamente los restaurantes, sino ven toda la cadena. E invitan a Mistura a los productores de papas, de paltas, etcétera, y eso es lo que le gusta a la gente, de acá y de afuera, ¿no? Hay cifras, bueno, de empleo, hasta 5 millones están involucrados en esa cadena y eso es bueno para el país porque esto está creciendo. Y les doy final, la región San Martín es la que mejor crecimiento de todas las regiones ha tenido del 2001 al 2010. Este es un cuadro comparativo y es la que más ha reducido la pobreza. O sea, tienen los dos polos. Crece más y reduce la pobreza. Obviamente están vinculados los dos, ¿no? Pero bueno, no tiene minería. Qué casualidad, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué lo ha hecho? ¿En base a qué? Ha agarrado 4 productos estrella, cacao, café, palma aceitera y palmito. Y se ha proyectado al mercado internacional. Y los productores se han organizado en cooperativas. Acopagro, Oro Verde, hay decenas, muy bien organizados, con gerentes de primera generación. Es decir, de muy buen nivel, le pagan $10.000. Y eso nada que ver con los cooperativistas de la reforma agraria, que lo primero que hicieron fue rebajarle los sueldos a los gerentes y todos se fueron, y se fueron los ingenieros. Ahora no, les pagan bien, van a Europa, consiguen mercados, ganan todos. Eso es, digamos, esto va a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría impedir que estas mismas fuerzas que están actuando no sigan haciendo? Yo creo que es posible esto. O sea, no tenemos garantizado, lo que quiero decir es que no tenemos garantizado llegar a ser un país desarrollado. Nos va a costar un esfuerzo. Lo están haciendo todos estos sectores, todos están creciendo, pero ¿cuál es el problema? El sector privado, mal que bien, está haciendo lo suyo, creo que está cumpliendo bien, en todos los estratos empresariales, no solamente la pequeña, correcto, sino también todos los sectores emergentes, o sea, la gran empresa, los grupos económicos, ¿no? Cada vez que yo veo las últimas iniciativas de Interbank, me gusta, me parece bien. O sea, todos los países tienen que tener grandes empresas, tienen que tener grupos económicos, tienen que tener empresas medianas, pequeñas, ¿no? Y así son, así es. Alemania ves de todo, digamos, ¿no es cierto? Y en el Perú también. El único problema son los extremos. Hay extremos de grupos o de empresas que llegan a ser monopólicas y que dominan el mercado, controlan el mercado y se vuelven contra los consumidores. Eso está mal, para eso el Estado regula. Y el otro extremo son empresas demasiado chiquitas, demasiado pobres, que no pueden ni siquiera sustentarse. Es la microempresa de subsistencia. Todo el resto es bienvenido. Eso es parte de la megadiversidad del Perú. La megadiversidad peruana no es solamente la biología, la minería, los sectores, ¿no? Agricultura, industria, turismo, etcétera, sino también es megadiversidad institucional, diferentes tipos de empresas. Pero el problema entonces no está en el sector privado, que está haciendo lo suyo, está creciendo, está invirtiendo, está arriesgando. El problema es el Estado. Uno de ellos, uno de estos problemas, que es corrupto e ineficiente, ¿no es cierto? La clase política, que también Carlos ha hablado de ella. Débil, no tenemos, no está organizada, no hay partidos políticos, en Chile sí los tienen, en Uruguay los tienen, en Alemania los tienen, ¿no es cierto? Y son parte de la democracia y la fortalecen.
Y lo más complicado, y eso es ya mi parte final, es que tenemos un pueblo tolerante con la corrupción y el paternalismo. Eso es lo que más me preocupa a mí. Porque si fuera intolerante, bueno, eso ya se lo hubieran parado hace rato. Pero no. Hay gente que dice, no importa que robe con tal de que haga obra. ¿Sí o no? Eso es nefasto, es terrible. O sea, la gente, bueno, no importa tener un corrupto, un ladrón ahí, de alcalde, de dirigente. ¿Qué es eso? O sea, ¿en qué país del mundo piensan así? Desarrollado, ¿no? Probablemente en África piensan algunos así, no sé. Entonces, esa tolerancia me parece terrible y eso tenemos que corregirlo. Y finalmente, el gran peligro es que haya una juventud complaciente, individualista, que no piensa en el país, que no quiera su país, ¿no es cierto? Y sobre todo que no tenga posibilidades de una educación de calidad y una cultura. No es solamente la educación, no es solamente saber leer y escribir, matemáticas, algunos cursos de historia, no, también es la cultura, tener el amor por los libros, el amor por el teatro, por la buena música, ¿no es cierto? Por la música, por supuesto, peruana. Dicho sea de paso, han visto Sigo Siendo, ¿no? Es una película maravillosa sobre la música peruana y nuestra naturaleza. Bueno, esa tarea para hoy día, no sé si cuando salgan de acá, ir a ver Sigo Siendo, que creo que está en los cines. Eso es la cultura, eso es nuestra cultura. Educación y cultura. Si tenemos esto, podemos corregir el Estado, sacarlo a los corruptos, hacerlo más eficiente. Muchos de ustedes que son educados, entrar al Estado, no solamente vayan al sector privado, que le pagan mejor. Un poco, algún sacrificio pueden hacer y el Estado tiene que pagar más también, ¿no? Mejorar las instituciones, mejorar los partidos políticos, organicen partidos políticos o métanse en los que ya hay para que haya unos cuantos sólidos y grandes y esto, cero intolerancia y una juventud con educación de calidad y alta cultura. Muchas gracias. Bueno, hemos tocado diversos temas, creo, entre las tres presentaciones. Si puedo rescatar algo en común es tal vez lo que Alberto Vergara, en un reciente libro que se llama Ciudadanos sin República, ha podido resumir como las promesas del neoliberalismo y las promesas republicanas, ¿no? La promesa del neoliberalismo siendo aquella que el Perú, en base a un marco económico de mayor libertad y mayor apertura, puede generar crecimiento y reducción de pobreza, y la promesa republicana de un Estado que pueda proveer de educación, de servicios, de salud, de infraestructura, de instituciones, y que en esa promesa es donde nos hemos quedado entrampados. Carlos tocó el tema del tamaño del Estado, siendo el tamaño del Perú aproximadamente 16% y el de Estados Unidos cerca de 40%. Pero ahí le hago la pregunta, que está sumado también a lo que ha mencionado Fernando, con 70%, cerca del 70% de la PEA informal y cerca del 45% de la economía en el sector informal, la presión tributaria de esa parte formal es mucho mayor a la del 16%. Entonces, mi pregunta sería si el sector formal puede asumir una presión tributaria mucho mayor y si más bien no deberíamos de esperar mejores resultados del presupuesto que se le entrega al gobierno. En el 2001 el presupuesto del Perú eran 35.000 millones de soles, el día de hoy son casi 120.000, son 119.000 millones de soles, y la calidad educativa ha empeorado y ciertas instituciones han empeorado. Entonces, mi pregunta sería, por un lado, si el sector formal está capacitado de absorber una mayor estructura, una mayor presión tributaria, y si por el otro lado el Estado no debería dar en contraparte a esa presión mejores servicios para poder exigir más. En realidad, pues tienes razón en el tema. O sea, acá hay dos temas. En primer lugar, hay un ineficiente uso de los recursos, sin duda.
Es decir, el presupuesto del Estado se ha incrementado más de 3 veces y nosotros no hemos visto necesariamente un incremento en la calidad en esa misma proporción. Pero dicho eso, no hay... Parte de los 90, uno de los problemas de los 90 fue el supuesto de que no necesitábamos un Estado. Y no hay desarrollo sin Estado. Ningún país del mundo se ha desarrollado sin Estado y el Perú no va a ser el primero. En los 90 el principio fue el Estado funciona tan mal, es tan incapaz, no puede hacer nada bien que lo voy a arrimar y lo voy a minimizar y vamos a correr sin él porque es un ancla a nuestro desarrollo. Y eso es una solución de muy corto plazo, porque uno necesita a un Estado. ¿Y en qué lo necesita el Estado? En primer lugar, y si uno va a la economía más clásica, porque esto no es un tema de socialismo, ¿sí? Uno va a la economía más clásica y regresa al libro básico, que es el de Adam Smith, y el rol del Estado, necesitamos una policía que funcione. Y hoy día no funciona. Necesitamos un poder judicial que funcione. Y hoy día no funciona. Necesitamos educación, porque Fernando lo dijo perfectamente. No hay crecimiento sin educación, más aún en este mundo del tiempo del conocimiento, es decir, de la economía del conocimiento. Hoy día los grandes ganadores del Perú van a ser ustedes, porque son los más educados y se van a beneficiar de ese conocimiento. Pero ¿qué pasa con el que no lo tiene? Se vuelve, en términos económicos, un factor productivo de muy baja productividad. Y uno tiene que poder brindar una salud mínima a todos los habitantes. Si eso no funciona, no hay desarrollo. Y nosotros necesitamos, yo entiendo las matemáticas que tú dices, y no hay manera pues de crear dinero del aire, pero necesitamos un Estado con mucho más presencia, un Estado que sea capaz de reaccionar ante los conflictos sociales. Hoy día no es capaz de reaccionar. Y no es culpa de este gobierno. Y lo otro es que acá hay un elemento bien perverso de clase. Oigan, y yo soy un economista liberal, ¿eh? Y es que el modelo no Estado, los únicos que pueden lidiar razonablemente bien con él son los ricos. Porque miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a mandar a mis hijos a un colegio privado. Me voy a ir a atender a un hospital, a una clínica privada. Voy a contratar seguridad. Entonces, en la puerta de mi edificio vamos a tener un señor que va a estar ahí 24 horas, no el mismo señor, varios señores. En la puerta de mi oficina otro. En el barrio que quiero vivir voy a decir que hayan 550 serenazgos. Y finalmente, cuando haga negocios con Juan José, le voy a decir que en nuestro contrato va a haber una última cláusula que dice que hay una opción de arbitraje, que nos impide pasar por el Poder Judicial. Entonces hice múltiplo de 0 al Estado y yo pude seguir creciendo. Ahora, los únicos que pueden hacer eso son los ricos. Entonces, a la pregunta, ¿el gasto tiene que ser más eficiente? Efectivamente, tenemos un Estado que no atrae el talento que debería atraer, necesita atraerlo, necesita más liderazgo, necesita más gestión, pero también necesita ser mucho más presente. Autoetiquetándome también como una persona que cree en el libre mercado y en las instituciones liberales, opino igual que Carlos que mercados sin instituciones no son mercados, se terminan convirtiendo en el Far West, ¿no? Es aquella persona que tenga más balas en la caserina es la que va a terminar ganando la batalla, y esa es una de las grandes falencias que hemos visto alrededor de toda la presentación. Fernando también mencionó, sobre todo puntualizó la necesidad de mejorar nuestra calidad educativa para poder acceder a una economía del conocimiento. Fernando es una persona que ha estado muy ligada al sector educación y el sector educación tiene ciertas reminiscencias más a un sindicato en acción que a un sector educativo preocupado por la calidad educativa. Tenemos casi 40.000 colegios unidocentes en la sierra. La calidad educativa de las zonas costeras es tan pobre a nivel nacional que los más pobres están migrando masivamente a la educación privada.
Y hay, por supuesto, colegios que cuestan incluso menos que lo que le cuesta al Estado promedio educar a un alumno. Más o menos le cuesta 250 soles por alumno por mes. Hay colegios privados bilingües que tienen buena calidad educativa, porque eso se ve a través de los ingresos a las universidades, que cuestan 180 en zonas como San Juan del Lurigancho y Los Olivos. Mi pregunta hacia Fernando sería, ¿cuánto tiempo más podemos seguir apostando por un modelo, no quiero decir que ya fracasó porque se siguen haciendo reformas, pero reformas dentro del sistema? Y mi pregunta es si no deberíamos de aprovechar para comenzar a hacer estudios y pilotos y salir de la caja negra, esa caja en la cual el Estado brinda necesariamente el servicio, y no tal vez subsidiar la educación, pero salirnos de la caja de la atención directa del Estado y tal vez comenzar a aprovechar estamentos privados para que existan mejores incentivos en el mercado para mejorar la calidad educativa, que creo, y acá también le hago esa pregunta a Fernando, si es la variable crítica en la educación para la economía del crecimiento. Correcto. De acuerdo, si no tenemos una buena educación no vamos a ser un país viable. Está clarísimo, todos los países más desarrollados tienen un buen sistema educativo. El mejor del mundo es Finlandia, y yo me he dado un poco el tiempo para mirar un poco cómo funciona. Pero es cierto que en el Perú hace tiempo nos estamos planteando cómo mejoramos la educación. ¿Cuántos CADES ha habido sobre educación? Hay los empresarios por la educación, hay un montón de instituciones dedicadas, ¿no?, a esto. Y sin embargo no lo resolvemos, no lo terminamos de resolver. Hay muchas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo quiero hacer una reflexión. Uno, creo que, digamos, voy a decir una cosa a ver, vamos a ver. Es absolutamente indispensable la educación pública. Hay algunos sectores en el Perú que están diciendo, no es necesaria la educación, puede ser privada. O sea, podemos resolver el problema educativo 100% privado. Yo creo que eso es una premisa falsa, equivocada y antidemocrática. Porque el tema de la educación no es solamente que se brinde servicios, sino es un problema de equidad, de igualdad de oportunidades. Si yo voy a tener una buena educación pagando, los que no tienen plata nunca van a tener una buena educación. Eso es lo que está pasando en Chile. En Chile, ¿por qué hay tanta rebelión, no es cierto, de los estudiantes? Porque fueron un sistema donde los que tienen plata tienen la mejor educación, los que no tienen plata la peor educación. La distancia entre los dos va a ser cada vez mayor. O sea, vas a tener un sendero luminoso en Chile dentro de 10 años, 20, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes y admirables en Chile se rebelan a eso. Entonces, lo que necesitas es un Estado que garantice una educación pública de calidad para dar igualdad de oportunidades a todos. Sí, está bien. La pregunta iba dirigida a... No sé si se perdió ahora se pierde la señal. Ya. El Estado subsidia la educación, eso creo que nadie lo discute. Lo que se discute o se consulta es si en las zonas urbanas, sobre todo porque evidentemente en la sierra, donde hay colegios docentes es más difícil, pero si en las zonas urbanas se pueden hacer pilotos para probar, no el subsidio, sino la oferta educativa, la educación per se. Yo no estoy cerrando ninguna alternativa, pero no podemos partir del supuesto de que la educación puede hacerse sin el Estado. Eso no puede ser, o sea, eso hay que eliminarlo. Cualquiera que me diga la solución puede ser 100% privada, ya está en la calle, ¿no es cierto? Porque en Finlandia es 100% pública, 100%, sí. Y en Alemania 98%. Y tienen educaciones muy buenas. Y no digo solamente la primaria, la universitaria. Casi no hay universidades privadas, ¿no es cierto? Ahora, el sistema norteamericano también es bueno, porque tiene universidades A1 privadas, pero también tiene muy buenas públicas. O sea, es un mixto. Yo creo que eso podría ser el nuestro. Y colegios privados, pero también colegios públicos. Lo que pasa es que nosotros no podemos decirle a las personas más pobres del Perú, tú vas a estar condenado toda tu vida a ser pobre. Y el único vehículo, el más rápido de salir de la pobreza es la educación. Y el Estado tiene que darle una educación de calidad. Y tenemos cuántos casos, ¿no?
de nuestra generación, personas que han estudiado en colegios públicos, en grandes unidades escolares, que han sido primeros de la clase, se han ido al extranjero y en una sola generación han pasado de la pobreza a la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que estar abierto siempre. Ahora, que hagamos otros, digamos, arreglos y otras mezclas de iniciativas público-privadas, completamente de acuerdo. Entonces, el tema de la educación es calidad y equidad. O sea, las dos cosas van de la mano. Si solamente miramos una, estaríamos equivocados. Muy bien. Bien, entonces, agradeciéndoles a Fernando y a Carlos, vamos a pasar 10 minutos de preguntas para poder terminar la sesión a las 10 de la mañana. Veo una mano por allá. No sé si lo hacemos así, a mano alzada. Sí, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Claro. Bien. Buenos días. Tengo dos preguntas, una para cada expositor. Para el señor Juan José Garrido. Bien, yo también estoy de acuerdo y creo en el libre mercado, pero ¿cómo hacemos con esos grupos, especialmente en la zona sur, que no creen o que hay una cierta desconfianza por el sistema? Creo que el hecho de votar por uno u otro candidato te da un mensaje. ¿Qué es lo que ha faltado ahí? ¿El Estado no ha llegado? ¿Es cuestión de tiempo o hay algo más? Y la segunda pregunta para el señor Fernando es, usted mencionó que hay una cierta tolerancia hacia la corrupción, estamos de acuerdo. ¿Cómo es eso de tolerancia hacia un Estado paternalista? Creo que eso hace 20 años era mucho más fuerte. ¿Todavía hay un cierto paternalismo en estos momentos? Gracias. Bien. Si entiendo o puedo refrasear la pregunta, lo que tú me planteas es que en buena parte del Perú, en el sur sobre todo, el Estado está deslegitimado. Y en base a esa deslegitimación es que no tiene capacidad de poder conceder aquellos servicios a los cuales está. Yo personalmente tengo ahí una visión parecida a la de Carlos, sin tampoco ser una posición miniarquista, en el sentido que el Estado sea lo más reducido posible. Más que un Estado reducido a lo más, al mínimo como un múltiplo, por decirlo, a lo más básico, el Estado tiene que ser eficiente. ¿Correcto? Pero para que el Estado sea eficiente tiene que poder hacer por lo menos aquello que es necesario que haga de una manera correcta. Administrar bien la justicia, poder brindar seguridad, poder brindar los servicios más esenciales en una mejor calidad, educación, salud. Y en eso es donde yo discuto un poco el tema del presupuesto, ¿no? El presupuesto peruano ha ido creciendo, pero ha ido creciendo como un pulpo, ¿no? Y ha ido desarrollando otro tipo de actividades que entran en discusión si son prioritarias en un desarrollo futuro. Por ejemplo, la idea de meter 2.700 millones de dólares a la compra de una cadena de grifos y una refinería. Esos 2.700 millones de dólares se pudieron haber invertido, por ejemplo, en entender bien el problema de la educación peruana y brindar una solución al mismo, ¿no? Ahí hubiéramos tenido casi un punto de PBI destinado por un tiempo a mejorar la calidad educativa. Creo que el problema de la ausencia de Estado en las zonas sur y andina, Cajamarca pasa lo mismo, es la falta de legitimidad, no solo de este gobierno, sino de la clase política en general, ¿no? Y eso evidentemente es un problema institucional que nace en los partidos políticos y ahí es donde la clase política es la llamada a dar la respuesta, ¿no? Ya. Bueno, claro, de acuerdo en que hay que tener tolerancia cero frente a la corrupción, pero también el paternalismo o populismo, digamos, eso funciona hoy día. Yo no les voy a decir el distrito, pero yo conozco de cerca a un alcalde que es bastante corrupto, pero que le reparte parte de lo que roba con el pueblo, y sobre todo con los sectores más populares, ¿no? Y se acerca Navidad, los congrega a todos en un estadio y hace una rifa y regala hasta refrigeradoras, ¿no es cierto? La gente feliz, ¿no? A algunos le toca su refrigeradora, a otros su licuadora y vuelven a votar por el pata. O sea, el sistema perfecto, como decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta del PRI, ¿no? Claro. Y el distrito no está bien, ¿no es cierto? Entonces,
ahí la gente no puede pensar en que él me va a dar algo y yo voto por él. No importa que él robe porque yo me gano alguito. Ese razonamiento tenemos que sacarlo de la cabeza. No sé si llamarle individualismo, no sé, ¿no es cierto? Estupidez, ¿no es cierto? O nos contentamos con algo mediocre, ¿no es cierto? ¿No? Y si somos así, nunca vamos a ser un país pues grande ni un país desarrollado. Queremos la excelencia, queremos lo mejor en nuestras universidades y también en nuestros políticos. Eso es lo que tenemos que exigir. ¿Alguna otra pregunta? Acá creo que hay una persona, sí. No se escucha. Sí, ahí está. Buenos días. Si bien es cierto, nosotros actualmente estamos hablando de desarrollo, pero ¿cómo lograr el desarrollo en las zonas en donde actualmente se les da el asistencialismo? Lo de Pensión 65, programas juntos, cuando actualmente también se les está enseñando a esa gente a ser personas mediocres, y se les podría llamar así, conformistas. ¿Qué estrategias podemos nosotros como jóvenes aplicar en esas zonas para tratar de radicalizar estas costumbres conformistas y así lograr un desarrollo en conjunto? Carlos, ¿quieres acompañarnos? Hay un tema de juventud en tu pregunta, pues, que es, con los años, una de las cosas que vas a notar es que hay que ser un poco más tolerante con algunos casos. En todos los países hay espacios de población que necesitan ayudas diferenciadas. Y los programas Juntos, Pensión 65, etcétera, tratan de llegar a poblaciones que en realidad tienen muy pocas capacidades para generar riqueza, y tú lo que quieres es que no vivan en extrema pobreza. Dicho eso, en realidad yo quiero regresar al tema de Fernando y a tu pregunta. El sueño americano, es decir, Estados Unidos en este superciclo, además que vimos, el sueño americano se sustentaba en educación de calidad pública. Ese es el sueño americano. Porque el sueño americano, lo que decían en Estados Unidos es: acá la puede hacer cualquiera. Si tú trabajas mucho, tú la haces. Ese es el sueño, ¿eh? Llegaban los inmigrantes, no hablaban inglés, llegaba el otro. Oye, y en eso salía uno y salía otro. ¿Pero por qué salían? Porque tú en la sociedad le pones las herramientas necesarias a las personas para poder ser competitivas. Y el mayor problema que tenemos en el Perú, y ese no se está cerrando, sino se está ampliando, es que ustedes hoy día como universitarios saben más, ustedes son el 5% superior, saben más que el 30% inferior. Mucho más es ese delta que cuando yo, no sé si era 5% superior, pero cuando yo estaba en la universidad. Y ese delta, en la medida que se abre, se vuelve más complicado para el que se queda abajo integrarse. Entonces, el gran catalizador para sacar a la economía en la senda del desarrollo va a ser la educación. Y ahí yo lo que creo es que va a haber una revolución. ¿Y qué puedes hacer? Tú era tu pregunta. O la revolución la hacemos nosotros, o la revolución nos la hacen. Y la revolución es un cambio en la pensada que Juan José mencionaba, de cómo vamos a hacer que la educación dé un salto discreto, significativo, rápidamente. Porque si no, lo que va a pasar es que en algunos años todos los frustrados de su educación que no encuentran cabida, o como en Chile, que el problema es que 40% no recupera su dinero siquiera, van a salir a las calles a reclamar. Quisiera complementar tal vez un poquitito lo que acaba de decir Carlos. Hace probablemente 10 años pensaba exactamente igual que tú, que el Estado no debía de brindar asistencia discriminatoria, porque finalmente lo estás haciendo a un grupo de personas en base a los ingresos de otras. Y con el tiempo lo que he terminado aceptando es que una cosa es la filosofía moral, ética, y desde ese punto de vista lo que uno puede considerar en un ambiente un poco más metafísico, si lo quieres llamar, y otra cosa es la vida real y lo que nosotros necesitamos como país para desarrollarnos. Y como bien dice Carlos, esos programas van dirigidos a personas que están en lo que técnicamente se llaman trampas de pobreza, que como bien lo ha definido Carlos, son aquellas personas que no tienen la capacidad de crear
un ahorro significativo que le permita tener mejores ingresos en el futuro, ¿correcto? Entonces, es una población muy limitada, muy bien enfocada, eso es algo que sí hay que reconocerle a este gobierno. El MIDIS es un ministerio que ha nacido con un estamento muy técnico, han identificado a una población y a esa población se le está haciendo un target, y eso ha permitido que la pobreza extrema se reduzca en el Perú de cerca de 20% a comienzos de la década pasada a 6% el día de hoy. Si nosotros podemos eliminar la pobreza extrema del Perú en los próximos 5 a 10 años, que es algo que se puede hacer, yo creo que la capacidad que va a tener el sistema democrático a recibir impactos por parte de radicales va a ser muchísimo menor. En otras palabras, no solo estamos brindando mejor calidad a un par por lo menos de millones de personas que lo requieren, sino además estamos comprando un seguro político de largo plazo. No sé si queda... Sí, por supuesto. Sí, decirlo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Hay necesidad de alguna inversión social en grupos vulnerables, y eso es buena. Y quiero contarles una experiencia que me ha pasado ahorita. Ahora estoy de decano en la Universidad Ruiz de Montoya y el lunes nos dieron un informe sobre un grupo de Beca 18. Beca 18 es para alumnos de extrema pobreza, o sea, de personas que tienen que probar que son de extrema pobreza. Es Bueno, hace 6 meses vinieron 80, un grupo de 80, y le hicimos un primer examen y la verdad estaban muy mal formados. Y tuvimos serias dudas si efectivamente iban a poder entrar a la universidad, porque se hizo un periodo de preparación, ¿no es cierto?, para el ingreso. De repente pues no entran mucho, en fin, serias dudas. Ayer han hecho un informe y la verdad que me ha llenado de optimismo. O sea, 97% han pasado, 25% son considerados brillantes, ¿no es cierto? Y sobre todo, la energía y las ganas de estudiar ha sido manifiesta desde el principio. Y ellos lo ven como una gran oportunidad en su vida y no la van a desaprovechar. Esa es la misma energía que yo he visto hace 20, 30 años en Gamarra. Y ahora los hijos también la tienen y potenciada. O sea que el Perú en el futuro está salvado, porque esa energía es la que nos va a salvar. Bien. Bueno, agradecerles a Carlos y a Fernando por acompañarnos en esta sesión y siendo las 10 de la mañana termina. Gracias.